Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Iniciativa Girados. Bueno, qué gusto teneros a todos aquí, qué gusto también ser parte de las pocas veces que puedo estar con los girados, porque además esto parte de un vídeo que seguramente los que estéis aquí, si no lo habéis visto, insensatos, corred a verlo, porque fue un directo súper divertido de placeres culpables, en el que denominamos que solo podía quedar una, y estos tres señores tan maravillosos que tengo aquí a mi alrededor, junto con la señorita Allison, decidieron salvar una tras varios enfrentamientos de estas películas malas, pero que disfrutamos de alguna manera. ¿Cuál fue la que quedó en el puesto número 1? Van Helsing. Y Van Helsing es la que hemos traído hoy porque hemos decidido salvarla, sacarla de ese montón de películas que nadie quiere ver, pero que a nosotros sí nos apetece, y colocarla en el sitio de una peli buena. Así que antes de continuar, que esto va a ser un análisis en toda regla, presentaros a todos los que tenemos hoy por aquí. Debajo de mí encontráis al Celia, al señor Santi. Encantado, nuestro querido Thor particular. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes. Muy buenas y felices fiestas a todos. Aquí deseando analizar tramo a tramo esta maravillosa película. Fantástico. Luego a su lado también podéis ver a nuestro querido doble frame, a Jordi, que es nuestro Hulk. Así que vas a golpear y aplastar mucho hoy, señor Jordi. ¿Ves? Yo les cambio también el nombre, todos así. Señor Jordi. Muy buenas. Pues lo justo, lo justito que me dejéis, y felices fiestas a todos. Felices fiestas también para ti. Y por supuesto, mi compañero, nuestro querido Álvaro. Buenas tardes. Espero que vengas a divertirte mucho. Por supuesto, como diría Ian, a sacar esta película de este montón de mierda en la que se le mete. Y el Giradosmeter habló en aquel directo y se alzó como la mejor película en esta primera entrega de Placeres Culpables, que ya dijimos que habría más, prometimos que traeríamos el análisis, y aquí está. Así que felices fiestas a todo el mundo y vamos a ello. Vamos directamente a meternos, que sepáis que va a ser evidentemente con spoilers, ¿de acuerdo? Van Helsing con spoiler, porque vamos a ir analizando. Va a ser un análisis, no va a ser un pilares como hacemos David y yo, porque al ser 4 es una cosa un poquito más complicada. Entonces lo que vamos a hacer es analizar primero la trama, luego los personajes, luego parte de dirección, apartado visual y sonoro, y luego al final ya daremos lo que más nos ha gustado y lo que menos nos gusta de esta película. Así que sin más dilación, vamos a empezar con la trama. Así que, Jordi, cuando tú quieras. Pues a ver, estamos de acuerdo que no tiene ninguna trama de Oscar, está claro, ya que no sorprende mucho y se ven a venir los acontecimientos. ¿Por qué? Porque creo que está muy planificada, bajo mi punto de vista, demasiado, sin dar sorpresas ni giros argumentales nuevos. La historia te la dan masticada a medida que sucede, te la van explicando. Y con todo ello hace que no te identifiques con los personajes, aunque sí que disfrutas de ella, gracias al ritmo tan alto de la película y lo extremo, digamos, que es todo en pantalla, ¿vale? La trama la hemos visto 1000 veces, es la lucha de bien contra el mal, la redención de un antihéroe que cambiará su misión original por un amor o un bien superior común, pero tiene cosas rescatables, ya que se disfruta del camino, ¿vale? Que se hace para llegar al clímax final de la película, que es muy alto. Podemos diferenciar claramente los 3 actos de una trama clásica de película. Quizás demasiado, ¿vale? El inicio es hasta el minuto 23 y nos presentarán todos los personajes importantes y conoceremos sus habilidades y sus formas de pensar. Tanto el protagonista como su antagonista, Conde Drácula, y todos los diferentes personajes que estarán alrededor de ellos, ¿de acuerdo? Y entonces, hasta aquí bien, porque yo creo que los diálogos ayudan a crear cada uno de los perfiles y básicamente son escenas de acción lo que vamos a ver, y siembran ya algunas semillas, algunas cosillas que recogerán más tarde, ¿de acuerdo? Básicamente el porqué del interés de Drácula por el monstruo de Frankenstein y el pasado del protagonista ligado al este de Europa, ¿no? El nudo duró un poco más de 1 hora. Iremos viendo cómo cada vez se acerca más esa lucha entre el bien y el mal, debido a que cada lado, cada bando, pues tiene algo del otro que quiere, ¿de acuerdo? En esta fase todo girará en torno al hombre lobo, el hermano de la protagonista, a quien quieren salvar, y de Frankenstein, que es el ser al que quieren ocultar de Drácula
para que consiga sus planes. No sorprende mucho, ya que la información que te explican ya lo ves venir todo, los diálogos son sobreexplicativos y tampoco hay recursos narrativos al servicio del espectador para que vaya un paso por delante, ya que cuando te cuentan una cosa en una escena con calma, ya pasan a la acción, es decir, no hay tiempo de respirar. Cuando necesita la historia ir hacia un lado, hay un Deus Ex Machina, varios, o una concatenación de sucesos sin profundidad que lo justifican y tiras para adelante. Eso sí, el ritmo de la película, repito, es muy alto. Y el desenlace, que es una media hora, pues es cuando todo se pone la carne en el abrasador, se acelera y todo pasa porque tiene que pasar. Inicialmente, por ejemplo, el fraile es la clave para redirigir la misión. Los buenos van ganando sus batallas particulares hasta llegar al enfrentamiento final entre Van Helsing y Drácula. Pero antes, sabiendo el gran giro final, que ya nos contaban alguna cosita en la primera lucha que hubo en el nudo, del origen real de Van Helsing, ¿de acuerdo? Otra pinza de guión de la película, donde la primera, por cierto, era Frankenstein, al inicio y después no lo rescatan más adelante. Así pues, no arriesga narrativamente, pero visualmente y por ritmo es una película que entretiene, deja sus semillas justas para ver una cierta coherencia superficial de la historia. Los giros se ven a venir para que la historia avance, no solo hacia la lucha de Drácula, sino también para crear un enamoramiento entre Van Helsing y Anna, que eso también será el motor o el timón de la trama para cambiar las decisiones, ¿de acuerdo? No te identificas con el personaje, pero sí que te atrapa el carisma de los actores y el mundo que construyen. Eso ayuda a que disfrutes a lo largo de toda la película. Incluso existe un cierto alivio cómico, como es el fraile, que no desentona del todo con el tono de la película, ya que no se lo toman en serio a sí mismos, pero aunque el envoltorio busquen lo contrario, ¿de acuerdo? Yo explicaría hasta aquí. Yo la trama, a ver qué os parece o qué queréis añadir. Pues a ver, yo por mi parte poco más. Quiero decir, lo ha dicho muy bien, lo explica muy bien. Sí. Sommers no se complica a la hora de hacer un guión ni rebuscado ni en absoluto. Lo más rebuscado quizá es el hecho de repente coger a varios personajes clásicos, que nos hablará ahora Santi, y ponernos en el mismo universo con unos intereses comunes o por lo menos que tengan una cierta relación. Evidentemente Van Helsing y Drácula siempre han estado unidos, pero que luego de repente metan a lo mejor a Frankenstein por ahí o que salga en algún momento el Dr. Jekyll también por ahí. En fin, yo creo que tira un poco el guión, tira un poco de vendernos una vuelta de tuerca al mundo de los monstruos y yo creo que va muy por ahí, aparte de que luego es una película de aventuras rollo pues, Stephen Sommers, muy rollo La Momia y este rollo, ¿no? Entonces, por parte de, en cuanto a la trama, poco más. Quizá podríamos comentar para mí un poco edulcorado final. No ya la muerte de Anna, que me pareció muy bien que muriese, sino el momento Simba en las nubes, el momento Mufasa, que es como... queda un poco... Queda un pelín como que se va un poco de todo lo que hemos estado viendo, un poco más oscuro y un poco más tal, y de repente eso como que... Bueno, para mí no hacía falta, pero no sé vosotros qué opináis. Bueno, a mí... No, quizás no. A mí me extrañó mucho más, sobre todo, el hecho de cómo muere ella. Me impactó bastante porque no acierto a comprender si es por un ataque cardíaco que le ha dado, porque no vemos herida, no vemos desgarro, solo vemos un empujón fuerte que le da en la forma de lobo Van Helsing contra ese diván. Ella se queda ahí tumbada y de repente dice, oh Dios, ha muerto. Entonces fue un poco como, bueno, pues será eso, de alguna crisis nerviosa, porque no sé si vosotros o me perdí algo, a lo mejor o se ha desnucado en el golpe. No vi o... Claro, no sé. Puede que tenga que ver con el PG de la película, puede que tenga que ver con la edad a la que estaba esta película, que no han querido mostrar sangre y nada. Yo creo que realmente es un golpe importante que la revienta por dentro, vamos, yo creo. No pues una hemorragia interna o lo que sea. Lo que pasa que, bueno, que tampoco yo creo que tampoco han sido más explícitos.
Yo no sé, ahora lo voy a mirar mientras, No lo son. mientras hablamos, pero no voy a ver a qué edad está recomendada esta película, porque no creo que sea más 18, ni creo que no es más 18. No, que va. Entonces, mejor yo creo que sí, también va PG-13. un poco va por ahí. Así que eso. Será. Yo por mi parte solo remarcar en esta escena final que es cierto que toda la historia sí que sigue una línea en cuanto a los antepasados de Anna y de Belcar, de que no pueden descansar en paz hasta que muera Drácula. Entonces ya te inician la película así. En toda la trama se va nombrando a esta familia, a estos antepasados y esta maldición, con lo cual yo creo que al final lo que te quieren mostrar ahí es que por fin realmente ya están todos juntos y descansando en paz. Yo es el único motivo que le encuentro a esto. Yo creo que es más el cómo nos lo muestran, que me Eso parece sí, un poco como, yo que sé, un poco de telenovela, sí. que el qué, ¿sabes? Que, no sé, también podrían haber aparecido como fantasmas de la fuerza o algo ahí al lado de la... Sí. De la tumba. De la pira o algo así, no sé. A mí me choca algo más sutil. el cómo. Claro, Sí, como algo los más sutil. colores. Sí, exacto, una brizna de aire, algo... Claro, sí, que lo hubiésemos entendido perfectamente, o incluso que la escuchara alguna parte, no lo sé. O no, porque se necesita final explicado para según Sí, por supuesto. Claro, Entonces, obviamente. Bueno, Santi, pues coméntanos, si no tenemos nada más que añadir, el tema de personajes, todo tuyo. Muy bien. Pues vamos a empezar, como no, con el protagonista de la película, con Gabriel Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman. En esta película, pues Van Helsing es el cazador de monstruos por excelencia. Nos lo presentan como un personaje traumatizado, estigmatizado por la sociedad en busca y captura, con muchas dudas, con una falta de memoria que no llega a entender y con un poder de recuperarse rápidamente de sus heridas. Y esto hace que se pregunte constantemente quién es en realidad y que esté ansioso por encontrar respuestas. Vestido con sus largos ropajes, siempre negros, eso sí, y armado hasta los dientes, la acción y las peleas espectaculares están muy bien llevadas por Jackman, que ya nos tenía acostumbrados a este despliegue físico con su personaje Lobezno. Y de hecho yo creo que es la perfecta representación de un protagonista de film de acción y aventuras y que, como suele ser habitual ya en todas sus actuaciones, Hugh Jackman no decepciona ni en los momentos de acción pura y dura, ni en los momentos más cómicos junto con su compañero Carl, del que hablaremos después, ni siquiera en los momentos más dramáticos de la cinta. Por poner un pero en su transformación de hombre lobo, yo creo que el CGI no está demasiado bien implementado y ver cómo se le hinchan los hombros al principio de la transformación, yo creo que queda bastante mal. Lo que voy a hacer es relacionar a los personajes de la película un poco con su historia. Y el personaje de Van Helsing, como la mayoría sabréis, ya nace de la pluma de Bram Stoker en su novela Drácula en 1897 y también debutó en la gran pantalla en 1931 en la película Drácula de Universal. No os voy a contar su historia porque no viene al caso. Y porque ya la contó Jordi en un vídeo que os dejamos aquí sobre los monstruos clásicos, que os dejaremos por aquí abajo también, que lo hicimos para de Halloween. Hecho, esta información la he sacado directamente de ahí. Eso es. Perfecto. Su compañera de aventuras, Anna Valerius, interpretada por la bellísima Kate Beckinsale, se nos presenta como una mujer luchadora, fuerte, valiente, incluso muy inconsciente en varios momentos de la película. Y es verdad que el despliegue físico de Kate en esta película, mucho más allá de sus famosos corsés y ropa ajustada, que desgraciadamente al fin y al cabo es lo que la hizo reconocible después, yo creo que lleva a que su personaje sea creíble prácticamente en toda la película. Quizá donde más me saque su personaje de lo que es la película sea en los momentos más dramáticos, que me da la sensación de que está un poco sobreactuados. Este personaje está inventado por Somers para la película, con lo cual no tiene su representante clásico. Y luego tenemos a Carl, interpretado por David Wenham. Es el ayudante de Van Helsing, es el que le da los toques de humor, como dirían Álvaro y David,
y como acaba de comentar Jordi, es el alivio cómico en la película desde el principio, aunque es verdad que poco a poco se le va adquiriendo de una importancia vital en la película. De hecho, como suele ser habitual en este tipo de películas de aventuras, pues estos personajes cómicos, y aquí en esta película se cumple a la perfección, van teniendo esa curva interesante en cuanto a su propia valentía y acaba teniendo una importancia vital para que la misión llegue a buen puerto. El ejemplo es de no querer acompañar a Van Helsing en su viaje a Transilvania por puro miedo a salvar a Anna al final de la película. Vemos una interpretación muy diferente de David Wenham que tanto en El Señor de los Anillos como Faramir, como posteriormente en la película 300 como Dilios, sus personajes eran mucho más sombríos, más dramáticos, y aquí esa parte cómica no la hace nada mal porque consigue que te creas a Carl en todo momento e incluso que te diviertas mucho con él. Y también es de agradecer que a nivel del guión, a nivel del guión de actores, no hayan exagerado ese toque de humor, sino que lo hayan ido adaptando a cada momento de la película. Luego tenemos al hermano de Anna, a Belcar Valerius, interpretado por Will Kemp. Es verdad que su participación como actor en la película es bastante exigua. Para mí quizás sea el más flojo a nivel actoral, sobre todo con respecto a los compañeros que tiene en la película. Es desplazado por Kate desde el mismo instante en que ella aparece y en los momentos en los que está intentando luchar contra el influjo de Drácula, cuando no está convertido en hombre lobo, para mí no es demasiado creíble. Incluso diría que en el momento más importante, su transformación en lobo delante de su hermana, al menos hasta que el CGI ya hace que desaparezca el actor, su interpretación para mí es demasiado exagerada. Y vamos con los principales monstruos que salen en la película, los principales clásicos. Y como no, el primero de ellos pues es el conde Drácula, interpretado por Richard Roxburgh, un actor bastante desconocido hasta ese momento, pero que consigue, a mi modo de entender, estar a la altura de tan importante personaje. Tanto en los momentos de calma y de tranquilidad, como en sus momentos de furia incontenida, es capaz de transmitir esa maldad tan reconocible en el famoso vampiro. Tiene momentos de locura, tiene momentos de rabia, de una risa hilarante y enferma, de enfado, incluso de diversión, y que son muy bien llevados por este actor que hace que yo por lo menos me lo haya creído de principio a fin. De nuevo, el CGI, aunque mejor llevado que en Van Helsing, hace que su transformación en la bestia alada sea un poco forzada, pero hasta el momento en el que ya no queda rastro del actor se ajusta mucho más que en el caso de Belcar que hemos comentado anteriormente. Y lógicamente el clásico, pues la novela de Bram Stoker, Drácula, escrita en 1897, pues fue el primer contacto del público con la imagen del vampiro, que era una persona condenada a vivir eternamente y a beber sangre de los vivos. En 1931, la película protagonizada por Bela Lugosi, como veis en la imagen, pues fue el instrumento para dar esa imagen al vampiro. Seguimos con otro de los más importantes en la película o que más importancia tienen en la trama, que es el monstruo Frankenstein. Está interpretado por Schuller Hensley. Es uno de los personajes que más creo yo que se adapta a su original, al antiguo monstruo. Y nos lo presentan, pues eso, como un monstruo con sentimientos, afable, pero terrible en algunos momentos, simpático, incomprendido, pero que tiene una importancia vital en la película. Y a pesar de los kilos y kilos de maquillaje que lleva Schuller en el film, su expresividad y actuación yo creo que lo hace totalmente creíble y que sea capaz de mostrarnos en todo momento sus propios estados de ánimo. Tanto sus movimientos como esa voz gutural, el poder que desprende, yo creo que se adaptan perfectamente a lo que todos tenemos en la cabeza al pensar en Frankenstein. Y la historia de Víctor Frankenstein y de su trágica creación, descrita en la novela de Mary Shelley y la posterior película de Universal, Frankenstein, rodada en 1931, fascinaron al público. Un científico brillante y entregado descubre la forma de dar vida a cuerpos que acaban de ser enterrados.
La criatura, cuando más necesita a su creador, este le da la espalda, incapaz de aceptar su lado humano, y él pues decide vengarse y se convierte en el monstruo que conocemos hoy en día. Eso sí, muy diferente a lo que vemos en esta película. Y he puesto esta diapositiva porque, aunque ya he hablado de varios de estos personajes, tienen mucha importancia en la película. En ella vemos 3 hombres lobos diferentes, y Sommer por lo menos se ha tomado la molestia de que sean muy diferentes entre sí. Una vez transformados, como he comentado, el momento de la transformación es en el que el CGI nos rompe un poco los ojos a todos, pero yo creo que una vez transformados están muy bien llevados con los efectos especiales. Un rostro terrorífico, unos movimientos muy coordinados y creíbles, y una maldad y fiereza muy bien plasmados. El primero es un lobo gris que no sabemos quién es realmente, se nos presenta al principio de la película. El segundo, el marrón, sería Belcar, y el tercero, como no, de negro y el más grande de todos, sería ya Val Helsing. Y luego en El hombre lobo de 1941 es Lon Chaney quien que fue el primer actor en interpretar este papel, con una mezcla de simpatía y de horror que mostraba al público un hombre lobo que sufría y luchaba contra su naturaleza. Y por último, quería rescatar a las novias de Drácula, Mariska, Verona y Alira, interpretadas por Josie Maran, Silvia Coyoca y la española Elena Maya, respectivamente. Para mí son la parte sexy, con el permiso de nuestra querida Kate, claro, la parte sexy de la película. Eso sí, unas actuaciones muy exageradas en algunos momentos, sobre todo por parte de Silvia Coyoca, hacen que los momentos en los que aparecen yo desconecte totalmente de la película. Las transformaciones en vampiras también son muy exageradas, nos recuerdan a un Gollum femenino, y para mí es la parte menos creíble de esa parte actoral personajes, ¿verdad? Eso sí, hay que reconocer que las escenas de acción en las que están presentes son trepidantes, son divertidas, con lo que, bueno, pues una de cal y otra de arena. Y ya para acabar, la fuente original de Las 3 novias de Drácula es también esta novela de Bram Stoker, de la que hablábamos antes, y allí aparecen como 3 seductoras mujeres vampiro bajo las órdenes del conde, sujetas al capricho de su amo, que es el encargado de alimentarlas. Y también aparecen en la película Drácula de 1931 de Bela Lugosi. He puesto los más importantes, los que más relación tienen en la película. Luego es verdad que tenemos a Mr. Hyde, que tenemos a Igor y que tenemos algunos personajes más secundarios, pero yo creo que estos son los más importantes de la película. David. Pues es que están haciendo unos análisis bastante deshuesados de todo lo que les va tocando, entonces poco puedo añadir, incluso las referencias de Santi me han encantado a los personajes originales, además haciendo alusión a ese vídeo que, os recordamos, sigue estando aquí debajo. Mirad el vídeo de Jordi sobre los monstruos de la Universal, que está muy bien, ¿vale? Creo que de todos los personajes, seguramente incluso el que más ha podido, bueno, todos tienen un giro de tuerca, como decía Álvaro antes. Creo que eso es lo que le lleva a que podamos comprar estos personajes en el tipo y el tono de película que se nos presenta en Val Helsing. Porque si intentamos hacer un recurso, o que intentamos ver en ellos o disfrutar en ellos de la forma en la que clásicamente se nos han presentado, no es esta película. O sea, no vayáis aquí porque no os vais a encontrar ni siquiera al Frankenstein, que como decía Santi, quizás es el más cercano incluso al que tiene el leitmotiv original de las películas originales, va por otro lado. Entonces, aquí los han puesto al orden de la aventura, le han puesto como el leitmotiv es la diversión, es el conseguir un objetivo, los han intentado entrelazar de la manera que han podido y entonces vemos una versión muy gamberra de todos ellos. Creo que en esa versión gamberra, sacándoles de este, que quizás es un poco como una losa, ¿no? Cuando hablas de Frankenstein, no, pues Frankenstein tiene que ser así, o Drácula tiene que ser de esta manera, les libera un poco de eso, pero como esta película aligera todo, intenta que todo sea más ligero, creo que ahí la mezcla de todos funciona bastante bien, sobre todo para lo que es una película de diversión y de entretenimiento. Jordi, ¿algo Pues, que añadir? 2 cosas rápidas. Si no recuerdo mal, era el primer papel de Hugh Jackman como protagonista y creo que lo aprovechó muy bien.
No, porque Lobezno ya la había Sí, hecho. bueno, sí, pero X-Men es de 2000, era más coral. Bueno, pero no era protagonista Sí, es como verdad, tal. es verdad. Siendo él solo, sí, y para mí lo aprovechó muy bien y se come la pantalla, yo creo, Sí, sí. cada Sí. escena. Sí, claramente. Y aún así Drácula para mí está un poco sobrepasado, pero esto ya es muy personal, ya quizás lo hablaré al final, pero sí que es verdad, como dice David, de que está todo permitido un poco, ¿no? Pero bueno, este Drácula a mí me chirriaba, pero bueno, sí, de acuerdo con todo también. ¿Algo que Pues añadir, Álvaro? voy a recoger el guante y así también luego ahora hablamos un poco de dirección. Voy a poner ya el banner, aunque esto que no tenía preparado, pero tiene mucho que ver con lo que acaban de comentar y esta parte sobre dirección de actores. Quizás soy el único al que no le saca en absoluto todas estas exageraciones, porque yo creo que si, como ha dicho David, si hubiesen intentado hacer, o sea, creo que los arquetipos con los que juega, sobre todo la parte de Drácula y las novelas de Drácula y todo este rollo, si intentan hacer algo un poquito más serio y menos sobreactuado, yo creo que no hubiese funcionado. Yo creo que de hecho Sommers quiere sobreactuación en todos esos personajes. Porque además, si luego ves otras películas de Sommer también del estilo, o sea, en La Momia también hay ciertos personajes que están súper sobrepasados, pero es que incluso Indiana Jones, Spielberg lo hace también en algunos personajes. Es decir, creo que se permite el lujo Sommers de decir, bueno, tenemos esto, Drácula le voy a potenciar todo lo que puede su lado más sexy o erótico, ¿vale? Porque creo que son muy eróticos. Estas tres muchachas son muy eróticas. El propio Drácula, su interactuación con ellas es muy erótico. Entonces voy a coger esa parte romántica del personaje clásico de este Drácula o incluso a lo mejor más el de Coppola que lo tenemos un poco en la cabeza y lo voy a potenciar al máximo con la sobreactuación. Por tanto, esa sobreactuación a mí no me saca. Me saca cuando, con lo que ha dicho Santi, y esto lo diría yo ahora también en dirección, cuando intentan salirse de ese tono y te ponen escenas dramáticas que ni van ni vienen. Ahí sí me saca, pero que de repente las estas de Drácula, incluso yo creo que el CGI, dentro de que, a ver, estamos hablando de 2004, pero incluso yo creo que tampoco han querido disimular mucho el CGI de las vampiras, por ejemplo, y que quede un poco como serie B, porque yo creo que esta película también busca un poco enganchar por ese rollo de serie B, aunque aquí se nota presupuesto y luego lo hablará seguro David en la parte visual. Entonces, a mí no me ha desentonado demasiado esta sobreactuación que quizá en otros casos se me hubiera desentonado. Pero bueno, hablando un poco más de dirección técnica, vamos a empezar con esta parte. Y pongo esta imagen simplemente para hablar un poco del ritmo de dirección. Creo que el ritmo de dirección sobresale sobre todo en las escenas de acción, con un montaje muy ágil, intentando aprovechar el potencial visual del que luego seguro que nos habla David y el diseño de producción al máximo, es decir, siempre que haya algo construido, siempre que haya un diseño de producción detrás, vamos a intentar que el montaje, por el tipo de planos y demás, se vea, ¿de acuerdo? También utilizando la cámara lenta, como es este caso, pero esto, pues, por supuesto, está esta imagen, por supuesto, para darle cierta epicidad y cierto dramatismo a algunas partes. Y en contrapunto con esto tenemos las escenas un poquito más calmadas, un poquito más de diálogo, que intentan hacer de contrapunto con las partes de acción, que eso está muy bien para no saturar. Eso es una de las cosas que ya hemos hablado bastante en los análisis y yo hablo mucho cuando esta curva de la acción, que siempre tiene que ser, no tiene que ser hacia arriba sin ningún tipo de curva, porque si no, no tiene sentido. Pero es verdad que la mayoría de los casos son un poco insustanciales. Es decir, no se confía demasiado, y esto lo decía, no sé si era Jordi o Santi, se confía demasiado y casi exclusivamente del carisma de los actores, porque los diálogos son no solamente insustanciales, sino que son bastante reguleros a la hora de estar escritos. Entonces, se confía en que Kate Beckinsale está para ponerle un piso en Benidorm y que al otro, pues, en la Costa Blanca. O sea, nos da igual. O sea, es decir, entonces se confía mucho en eso y ya está. ¿Y qué dicen? ¿Dónde vas? Patatas compro. Pues tú tíralo, ya está, ¿vale? No hace falta mucho más. En cuanto al tono, me gusta la mezcla que tiene esta película de acción con estos toques góticos, incluso góticos también con estos primeros minutos
de blanco y negro que luego nos hablará David, con también escenas de misterio, con un poquito de terror. Hay ciertas escenas, la de Dr. Jekyll, cuando estamos ahí en la parte de dentro de la torre de Notre Dame, o esta parte, esta foto que he puesto cuando ella descubre al hombre lobo. A mí está muy bien rodado ese sentido, pero todo con una pátina de absoluto desenfado que tiene toda la película, ¿vale? Esa comedia que se genera precisamente por eso, que tanto situaciones como personajes está para mí realmente bien medida. No hay en ningún caso, pero esto es una opinión personal, no hay en ningún caso que vaya por encima porque, y eso también lo han dicho los compañeros, queda justo al límite de tomarse en serio a sí misma. Cosa que si esto hubiese pasado, hubiese sido un tremendo error. Y que creo, y aquí abro otro melón que algún día entraremos, es lo que hace que esta película sí que sea, para mí, bastante mejor que La Liga de los Hombres Extraordinarios, que también es de esta época, pero que se toma en serio a sí misma y que quería hacer, no sé qué quería hacer, ¿vale? Más cosas. La espectacularidad medida. Esto es una cosa que me gusta mucho en esta película y que hay en otras de la época que no tienen, que es que como Sommer echa mano de recursos de dirección muy espectaculares, con movimientos de cámara súper exagerados, con unos ángulos imposibles, siguiendo, por ejemplo, en esta imagen, siguiendo con la cámara por donde van las vampiras, con grandes planos generales para que veamos lo fantástico y maravilloso que es el diseño de producción, pero también siendo consciente de los medios que tiene a su disposición. No voy a hablar del CGI, porque el CGI en el 2004 era lo que era, y también porque creo que se permiten el lujo de no afinarlo tanto porque estamos en lo que estamos, ¿de acuerdo? Pero luego hay cositas como, por ejemplo, la oscuridad, mostrarnos prácticamente el 80% de la película de noche y escenas oscuras, hace que aquí este puente pues no cante en absoluto. Esto se está hecho, ni siquiera creo que sea una maqueta, esto está hecho por ordenador. Entonces, este puente, aparte de que la velocidad con la que pasa la cámara prácticamente no te deja ni verlo, esto hace que se aproveche muy bien. El propio ritmo de montaje o los efectos prácticos consiguen que casi 20 años después, esta película es de 2004, muchas de las cosas, es verdad que quizá el CGI no, pero que muchas de las cosas hayan envejecido realmente bien. Un año antes de esta película se estrenaba Underworld, que de repente se puso la moda de hombres lobo contra vampiros, en fin. Y he estado mirando transformaciones de los hombres lobo de Underworld y yo, dentro de que aquí se noten más, prefiero estas que las de Underworld porque me parece que estas han envejecido mejor, por ejemplo, por la manera de cómo se utiliza esa transformación. Y luego también, más cositas que utiliza, el tema de las explosiones, luces, para arriba y para abajo. Esto hace que tu ojo nunca se quede fijo en un punto y entonces pues todo parezca que encaja mucho mejor. Este último enfrentamiento entre Drácula y Van Helsing está plagado de estímulos visuales que hacen que en ningún momento se te vaya la pinza, o sea, que en ningún momento digas, ¡hey! Ahí estoy viendo el cartón, ¿vale? Y por último, un recurso que me encanta porque es súper, ¿cómo llamarlo? Súper cool, es el zoom. El zoom de Sommers. Ese zoom tan peliculero que además lo utiliza de una manera muy de los 90, principios de los 2000, que es con una velocidad muy rápida, ya sea para llegar a un primer plano, como en este caso, que es cuando se presenta al personaje de Kate Beckinsale, o al revés, también lo utiliza con zoom out para abrir plano, pero de una manera muy rápida, ¿vale? Esto es una marca de la casa de la película que lo repite como una docena de veces y queda muy bien. Y además lo que le hace todavía más cool, esta epicidad cool, o epicidad quiche, es que el personaje va a estar en movimiento, es decir, no son zoom en el que el personaje está estático, sino que o bien está realizando una acción o bien el personaje se mueve o la cámara se mueve. En este caso, por ejemplo, la vemos a ella darse la vuelta con todo su corsé así, guasquis, ¿vale? Incluso la cámara también se está moviendo para que veamos un pequeño paneo. Entonces, esos zoom quedan muy bien, aportan espectacularidad, aportan epicidad. Es verdad que vistos hoy día son un poco... rayan lo ridículo de, mira, aquí está, melena al viento, príncipe encantador, ¿sabes? Pero es otro recurso de dirección que quería destacar y que a mí me gusta. Creo, según lo que has dicho tú, que bueno, estamos un poco hilando con lo que comentamos antes del tono de los personajes, ¿no? Es decir, hay una dirección en la que se potencia lo que sabe que se tiene que potenciar
que creo que es todas las partes de acción, todos los momentos de aventura máxima, ¿no? Sacando pues estos zooms, sacando las cámaras lentas, aprovechando el CGI de la manera que podían hacerlo también en el 2004. Y, claro, pues a lo mejor canta un poco más cuando la dirección va dirigida a las escenas más lentas, porque la dirección es mucho más plana, pero es porque también el texto es mucho más plano y no da más tía. Es como, mira qué bonito el corsé, mira qué bíceps me saca ahora el señor Jackman y ya está, vamos a seguir luchando y a ver qué nos trae Cal, a ver qué nuevo invento se inventa para librarse de las siguientes vampiras. Y ya está. Entonces, en ese sentido, creo que cumple la misión básica, que es el ritmo de todo, porque dentro de que esas escenas, me refiero a las más pausadas, a las dramáticas, sean el intermezzo entre las acciones, te dan el respiro para luego estar deseando de volver a ver una acción de venga, va, pero poneros en marcha, y no hace que se saturen con estos recursos, a lo mejor quizás más de, como decías tú, de vacaciones en el mar, ¿sabes? De super zoom y aquí tenemos al nuevo prota de los 80, o este CGI que a lo mejor no está del todo bien pulido tampoco. Jordi, Santi, ¿algo que aportar más allá de lo que hemos dicho? Yo no. No, aquí lógicamente es lo que acabas de decir. Sommer tenía muy claro qué tipo de producto quería vendernos, qué tipo de producto quería que se convirtiera esta película, y lo hace a la perfección. Se le nota que tiene su presupuesto elevado, pero conforme dirige o conforme lleva toda esta película, funciona. Al final funciona. Ha recibido malas críticas, pero la persona que quiera ver una película para dejar de pensar está perfecta y consigue su propósito. Pues para mayores de 12 años era esta película, ¿vale? Ah, claro, PG-12. Vale. Por lo menos ahora, lo que veo, como está ahora, es 12, ¿vale? Que me parece bien. Sí. Me parece bien. Claro. Venga, David, pues danos un vistazo a lo que no hayamos visto del apartado visual y apartado sonoro. Pues vamos a darle caña, sí. Quiero comentaros al principio lo que a mí esta parte, el inicio, de deciros que me fascinó absolutamente. O sea, creo que visualmente me enamoró. Fue una forma de entrarme por los ojos que no me la esperaba. Además, están recreando el mundo del Frankenstein de la Universal prácticamente, con ese laboratorio, con ese molino, con ese blanco y negro en el que está rodado todo. Y además, el hecho de que, bueno, le hayan transmigrado todo a Transilvania, que el castillo de Frankenstein esté en Transilvania para poderlo hilar con la historia del conde, pues bueno, es una de las licencias que hemos dicho que se permite esta película para ponerlo todo en funcionamiento y para que la acción vaya, ¿no? Y sea más rápida. Se nota que hay mucho amor, seguro, no sé si de Sommer o de alguien más del equipo, pero estoy seguro que Sommer algo tiene que tener de amor por los monstruos clásicos, está claro, porque si no a lo mejor no se pone al frente de esto, o por lo menos el que desarrollara la idea o el guión, ¿vale? Los flashes de tormenta que vamos a ver durante todo el rato, que nos permiten esos contrastes entre momentos de más iluminación y menos iluminación, un montaje que es una absoluta locura. Luego os comentaré ahora en un ratito el por qué. Tiene que ver con un recurso que utiliza todo el rato, en esta parte sobre todo, pero durante toda la película vamos a ver. Os voy a poner un baile después de este recurso que ya veréis que es muy divertido. Y sobre todo, bueno, pues claro, cuando lo haces en blanco y negro y utilizas los flashazos, pues muchas veces te permite empezar a mostrar sus primeros toques de CGI sin que canten demasiado. Aquí tenéis el primer momento en que vamos a ver a Drácula cuando le está amenazando por encima de este puente mecánico que tienen en el laboratorio, y vamos a ver esa primera muestra de ese bicho que podía acercarse a un 3D de videojuego, ¿no? Del momento, pero que al ser en un relámpago, al ser tan rápido, esto para captarlo tienes que estar con él, vamos, tuve que estar ahí al quite para poder pillar esta imagen, pero claro, funciona, resulta, porque al espectador casi ni se entera de los detalles. Si no lo veis aquí no lo hubieras podido ver. El CGI, vale, hemos hablado muchas cosas del CGI, pero vamos a ver, quiero hablaros de este. Claro, cuando veis una transformación así de un hombre lobo, ves la transformación de Balkan, yo no me esperaba un CGI en el que de repente pudiera haber textura de pelo que yo dijera, leche, pues es que parece pelo, ¿vale? Y cuando yo vi esta escena en la que tenemos medio cuerpo de él transformándose la primera vez que llega al castillo de Frankenstein, donde está Drácula, y se empieza a transformar, además con este tipo de colmillos y tal, en mi cabeza, fijaros que tenía lo de... No tenía tan presentes del 2004, solo es una peli antigua, pero no me terminaba tampoco de sacar, quizás por lo que decía Álvaro antes, porque es que el tono está en esto
Y entonces el CGI, asumiendo que no es esta pedazo de transformación que podemos ver en Hombres Lobo y otras muchas películas, ¿vale? A mí me acompañaba muy bien. Además, este personaje en concreto, que es verdad, lo ha dicho antes Santi también, no tiene un recorrido demasiado grande, es como el cazador implacable que vamos a ver al principio, que les va a perseguir, que además ya hemos visto la imagen principal de este lobo, ya lo hemos visto varias veces en este directo, que es aquí saltando, estás un poquito antes, ¿vale? Un poquito antes de las dos que habéis visto antes, aprovechando la cámara lenta, pero creo que está muy, seguramente de los CGIs y transformaciones que vemos en esta peli, incluyendo el de las novias de Drácula, que a mí es el que menos me funcionó, incluso en este juego entraba con el lobo, pero no entraba tanto con ellas, ¿vale? Con el lobo sí, porque, claro, están planteando un diseño, una transformación que era fundamental para el desenlace de donde va esta película, en el que vamos a acabar viendo la escena que vamos a acabar viendo, que son, pues, lo que deseamos ver en una película de acción. Dos pedazos de bichos, sean humanos o no, en este caso sobrenaturales, dándose de leches, como pasa con el Conde Drácula transformado y con un Van Helsing que aquí seguramente sea, en este fotograma, uno de los que más canta a nivel de CGI. Fijaros en la cabeza del lobo como está, que para a mí me recortó la portada del Altered Beast de la Sega Mega Drive. Digo, mírale, ahí está nuestro lobo transformado. Y tenemos este Goblin Drácula, que también tiene lo suyo, ¿no? Pero claro, tenían que diseñar un lobo medianamente y aprovechar los recursos que tenían para el primer lobo. Que es, en la imagen, por ejemplo, que habéis visto antes de Santi, que es un plano más fijo, en la que no tiene acción, solo es la transformación de Jackman, está mucho más detallado y a todos los niveles, a nivel de pelo, a nivel de orejas, todo lo que es el brillo de los ojos, los dientes, mucho mejor tratado. Pero no juega esto. No obstante, del CGI no va a añadir más porque también hemos comentado muchas cositas. Quería, dentro de ese tono que hablaba también Álvaro antes, destacar que seguramente el momento más luminoso, en el momento en el que se permite más luz en toda la película, es este. Un momento en el que está absolutamente, además, repleto, yo creo que incluso más que en el pueblo de Van Helsing, de extras por todos los lados, una escena en la que el dorado se recarga por todas partes para demostrar ese gusto por lo excesivo, por el adorno barroco, rococó que tiene Drácula y toda su cohorte de vampiros, aparte de todos los personajes circenses, que yo creo que contratan aquí a medio Circo del Sol para que se les viera en alguna de las escenas, que si tirafuegos, que si los acróbatas que están por ahí por el aire, el otro monociclo. Bueno, tenemos de todo en este tipo de show y seguramente sea la más luminosa porque es el único momento en el que nos demuestran un poco esa parte, quizás, que hablaba también en su momento Santi, más juguetona de Drácula, ¿no? En la que se puede divertir, o la que hablaba también Álvaro, la parte más erótica, porque es donde vamos a ver también el acercamiento más con el personaje de Ana, ese meneo de para arriba, para abajo, hay que te muerda y que no. Y dentro de esto, pues la verdad es que poco más que añadir. ¿A qué me refiero cuando os decía este juego? Bueno, en realidad es un tipo de plano, sin más, ¿vale? Que está utilizando absolutamente durante toda la película, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Pues me refiero a los picados y los contrapicados. Me ha hecho mucha gracia porque están por doquier y además desde el primer momento, especialmente en todo el montaje de la parte de blanco y negro de Frankenstein, yo vi la contrapartida de uno de otro. Los vamos a tener de todos los colores y de todos los sabores. Aquí tenéis, ¿qué queréis? ¿Un contrapicado del castillo? Yo pongo un contrapicado del castillo. No os preocupéis porque después os voy a poner un picado también para que veáis que desde la torre vamos a ver a los campesinos como campan a sus anchas. ¿Que queréis otro contrapicado un poco más dramático para resaltar el personaje? También lo tenemos, hombre, aquí que se vea a Igor, pero sobre todo la sombra de ese Drácula que está asesinando a Víctor Frankenstein para darle ese dramatismo contrapicado que se utilizaba mucho, por cierto, en el cine clásico del que beben estos personajes. Que el siguiente picado es un picado también para resaltar la parte de todo el laboratorio. Hablaba antes Álvaro de este tipo de picados. Vamos a mostrar cómo en el diseño de producción hemos creado un laboratorio súper grande, súper bestia. Pues también los utilizan para esto. ¿Queréis un contrapicado de personajes cuando se pegan? Pues también los tenemos. Aquí bueno, así mira, veis un poquito a este personaje que no habíamos podido ver en todo el análisis. Esto que veis aquí no es otra cosa que Mr. Hyde teniendo a este buen hombre. Y además un contrapicado muy especial, porque este es casi, no llega a ser, pero podría ser el plano casi absoluto de contrapicado. No me sale ahora mismo el nombre, creo que es Nadir se llama. Nadir, Zanir me venía, no, Zanir no. Nadir, no Nadir. llega a ser, pero casi.
Lo digo porque si lo queréis en la versión picado, también tenéis el cenital directamente que tenemos sobre el Hyde muerto. Y esto es todo el rato. ¿Que lo queréis con un poquito de plano holandés? Toma, plano holandés, un poquito irregular y vamos a seguir a los caballos. Y en picado, pues seguimos a las vampiresas. Y si queréis el cenital definitivo, pues vamos a ver cómo se columpia el señor Van Helsing. Esto todo el rato para que veáis que el dinamismo de la cámara ayuda mucho a que todas las escenas de acción funcionen y a que todo esto que vamos a ir viendo se acompañe además, para hilarlo directamente, con una banda sonora que no tiene a cualquiera detrás. Yo me sorprendió mucho cuando vi el nombre de Alan Silvestri detrás y dije, ostras, pero es que claro, tenemos unos temas y unos acompañamientos, tanto en la parte de acción como en las partes más leitmotiv que van a ir acompañando al personaje, que está bastante cuidado. ¿De qué manera lo podemos resaltar? Bueno, este es el último. Este sí que es casi nadir, por cierto. Por eso lo tenía aquí para que lo vierais también, ¿vale? Que es el momento de la cúpula. Y este es el remate, ¿vale? ¿Queríais grabar a los actores en picado, pero en realidad hacer un contrapicado? Aquí tenéis este plano absoluto. Están grabados en picado, pero lo que se nos muestra es un contrapicado. Este momento inicial de la película vamos a ver el primer momento de desarrollo musical y vamos a escuchar el tema de Van Helsing, un tema que a mí me ha gustado mucho, con ese punteillo de guitarra casi nos recuerda algo a andaluz, no llega, pero está un poco por ahí jugando con las campanas, jugando con ese ritmo de percusión que va aumentando mientras entra el coro. Y que lo vamos a ver en todos los momentos de transición, todos los momentos en los que van de un lado a otro, en el momento del carromato, en el momento en el que parten desde Roma tanto el fraile como Van Helsing. Todos los momentos que van de un lado para otro van a tener este tema. El último plano en el que le vemos alejarse, cual figuras del oeste, a una nueva aventura, también tiene esta música. Y es una música que es muy juguetona y muy divertida al mismo tiempo, con lo cual te está diciendo el tono que va a tener la película. Ya te la está anunciando. Es épica, va a ser divertida, va a tener mucha acción por la percusión y por el ritmo que tiene, pero no te esperes tampoco que te pongamos aquí pues una epicidad seria, sino que va a ser una epicidad divertida, una epicidad entretenida, ¿vale? En cuanto a otro momento musical muy potente que quería rescatar, es todo el momento, obviamente, del ataque de las vampiras por primera vez en el pueblo. Es un tema que además me comentaban hace poco gente con la que hablaba de esta película, que es especialmente de los que más le gusta. Entran en juego también todos estos coros semifantasmales que van sonando a medida que van cayendo sobre nuestro héroe y sobre Ana y les van persiguiendo. Y creo que no contra esta, porque realmente el CGI es el que es, pero sí que ayuda mucho a que quizás pases un poquito más el CGI de ellas por alto, que por cierto en este plano me gusta mucho que se vean solo las manos persiguiendo, por eso os he puesto este aquí, un recurso también muy interesante del terror o de algunas películas de cine de acción, ¿vale? Y sin embargo la banda sonora ayuda a que este momento, aparte del despliegue físico que comentaban antes también de Van Helsing, del señor Jackman, funcione y acompaña a la epicidad, aparte de los tortazos, que vamos a ver volar vacas, vamos a ver volar a Van Helsing contra un granero, vamos a ver a la marisca lanzándose. O sea, vamos a tener un poquito de todo, pero gracias a esa banda sonora, pues quizás entramos un poquito más y nos ayuda a divertirnos un poquito más. Y por destacar solo uno más antes de cerrar, y porque es muy distinto al resto, aunque sea muy breve y tenga una aparición muy mínima, ¿vale? Este momento en el que estamos en la fiesta, volvemos al momento que os hablaba antes más luminoso, en el que tenemos un momento operístico, en el que vamos a ver un recurso en la voz un poco de vocoder, que por un momento pensé, porque es muy corto, pero por un momento pensé, ostras, ¿van a intentar hacer algo tipo el quinto elemento con esta mujer? Nos va a meter un... Digo, nos van a meter ahí el vocoder de fondo, pero no. Se cortó, lo hizo un momentito al principio, dejó que la pieza de ópera continuara y se centró más en un ambiente muy circense. Lo que escucháis es como un circo muy tétrico que suena alrededor, divertido porque no termina de ser terrorífico, pero interesante en cuanto a que quizás es lo que más contrasta con el resto de la banda sonora. Y bueno, aquí cerraría un poquito este apartado porque habría muchas más cosas, tanto sonora como visualmente, pero esto tiene que acabar en algún momento y yo me tengo que volver a poner mi traje y salir a cazar vampiros. Voy a añadir dos cosas que he apuntado por aquí. Sommers también es el guionista de la película. Ah, mira. Todo es lo mismo, ¿de acuerdo? Vale. Y toda esta primera parte de en blanco y negro y todo esto, yo creo que es un claro homenaje al expresionismo alemán, es un claro homenaje a Nosferatu y a todos estos planos tan aberrantes y tal.
que no solamente lo hace así en blanco y negro, sino también esa utilización de las sombras, esa utilización tal que es muy del expresionismo alemán. Y ya está, y poco más. Y que me gusta mucho también el tema romántico de la película, ese tema que es de cuerdas, que es mucho más, que es lento, pero me gusta mucho, que suena tanto al final como en algún momento, al final cuando es el momento Mufasa, ¿vale? Ahí y alguna vez también por ahí cuando hay la escena de los hermanos, cuando les muere el hermano y por ahí, ese tema también me gusta y además no es tan marcado como los otros, que además juegan en golpes impares, porque el tema principal es ta, 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 que es un impar que da como más dinamismo todavía a la composición, pero este es muy diferente. Entonces, también destacar porque me gusta y porque Alan Silvestri hace bandas sonoras que molan mucho. Sí, cierto. Jordi, Santi, ¿algo que decir? Poco más que añadir, solo que me gusta mucho el tema musical de Van Helsing. Esta sí que es reconocible, cosa que en muchas películas ni te enteras. Sí. Me mola la transformación del hombre lobo en el sentido de que se le va cayendo el pelo. Esta cosa a mí me gusta. Creo que encaja perfectamente, evidentemente, lo visual y lo sonoro. Aquí lo hicieron muy bien. Pero que me gustó mucho este homenaje en blanco y negro del principio. Pero uno piensa, ostras, mira, un flashback o pasó hace mucho. Y después te dicen, al cabo de un año. Y aparece Van Helsing y dices, ostras, te quedas un poco en plan, vale. Sí, pero bueno, me lo has mostrado muy bien. Yo creo que es simplemente el homenaje, no tiene ningún otro sentido. Sí, por eso está muy bien. Pero sí que al principio piensas, ostras, te vas a un recuerdo y no, un año después. Y tú, ¿de acuerdo? Pues sigamos. Incluso a lo mejor puede ser un reírse todavía más de este recurso de poner en blanco y negro cuando algo y después no sé qué, puede ser también. Sí. Vale, chicos, pues si no hay nada más que añadir, venga, pasamos muy rápidamente, que ya vamos mal de tiempo. Lo que más y lo que menos. Y si queréis, seguimos el mismo orden en el que hemos empezado. Así que, Jordi, lo que más. Pues espero no chafar a nadie, pero la unión de los monstruos clásicos de terror. Esta idea a mí me gustó muchísimo. Vale. Santi, lo que más. Pues iba a decir lo mismo que Jordi, pero es verdad que lo que más me gusta de la película es eso, que esa acción trepidante y prácticamente continua que tenemos de principio a fin no te deja pensar en nada, simplemente centrarte en la pantalla, disfrutar y olvidarte de todo. Es lo que más me gusta. Para mí, os voy a poner esta imagen porque lo resume muy bien. Metemos en una coctelera varios géneros, varios tonos, varios monstruos, varias historias y no tomarse en serio, y el resultado es un trago un tanto raro, ácido, amargo, dulce, no sé qué coño sabe esto, pero al segundo sorbo estás enganchado. Y os pongo esta imagen porque hay desde budistas hasta hindúes, pasa por ahí un judío, ahí el cardenal. O sea, es decir, es como vamos a mezclar todo, o sea, ¿qué quieres? ¿Un Pokémon? Pon un Pokémon, ¿sabes? Y ya está. Y esa mezcla me encanta. Totalmente. Por mi parte, además, que va mucho con todo esto, es el tono. Lo que más me gusta de esta película es el tono. Es lo que hace que funcione la película. Esta macarrada absoluta que hemos visto de Sommers funciona porque sabe a lo que juega. Entonces dice, pues este es el tono, sé cómo hay que aglutinar los elementos para que funcione así. Así que nada más que añadir, señoría. Muy bien, pues vamos ahora a lo que menos. Jordi, lo que menos. Para mí, aunque tú has explicado muy bien el porqué, que Drácula sea como es para hacer también un contrapunto a lo eróticas que son sus novias, a mí me quita un poco lo dopado que va y su verborrea, y me hubiese gustado algo un poquito diferente. No tanto... Sí, no tanto... señor, no, aquí me ha quitado un poco, pero bueno. Vale. Santi. Pues aquí ya no estoy de acuerdo con Jordi. A mí la verdad es que el Drácula me ha gustado mucho, pero lo que sí que me falla y me saca mucho de la película son las novias de Drácula. Sé que, bueno, como has comentado antes, puede ser que sea ese el motivo por el que sobreactúen tanto, pero hay una escena en la que hablan de esto, de dar vida a su prole por segunda vez o por tercera, por quinta vez, lo que sea, y se ponen a gritar y a llorar como locas, y la verdad es que me saca mucho de la película.
A mí las novias de Drácula no me han cuadrado mucho. Pues estas partes, los momentos en los que la película pierde la identidad, porque si no eres una peli de diálogos, no eres una peli de grandes emociones, no las busques. O sea, no le pongas ahí el Vivaporus a Kate Beckinsale para que llore, porque no se lo cree nadie. Quiero decir, no. Entonces, estas partes a mí es lo que me sacan. Cuando realmente, por momentos, se toma un poquito en serio a sí misma, pierde esta identidad que hemos estado hablando de esta coctelera fantástica y nos venden algo que no es. Y a mí yo no lo compro. Estoy contigo. Lo que menos me gusta es precisamente esas partes en las que de repente tenemos la paz y la tranquilidad. Y diréis, ostras, pero si es que si estamos hablando de un género de aventuras divertido en el que nada tiene por qué ser serio, ¿por qué te pesa tanto? Yo, no sé, me puede venir a la cabeza películas que tampoco son nada serias, pero que son de aventuras. Vale, es cierto, voy a rescatar un clásico, La princesa prometida. Tendrá escenas de diálogo que en realidad tampoco tienen un peso determinado, pero dentro de la aventura y de la fantasía, la comedia incluso, o los momentos más dramáticos donde un personaje a lo mejor lo puede estar pasando mal, están tratados de una manera que, sin ser excesivamente profundos, funcionan y están en el tono de la peli. Y te lo crees, incluso a lo mejor lo pasas mal con el personaje. Aquí no, porque intentan darle el rollo de no, ahora es un momento de película dramática, esto es drama, cuidado porque va a llorar. Claro, pero es lo que tú dices, Álvaro, si le pones el mentol debajo de los ojos para que llore y yo qué sé, si al Balkan ni le hemos visto, no te hemos tenido tiempo de desarrollar una emoción para que tú ahora me vendas esto y encima estás un pelín por encima de lo que se debería. No, venga, dame chicha, venga, ¿dónde está el siguiente lobo? Que salga Saba Marisca y me muerda o algo. Ese es el tema. Yo no lo compararía tanto con La princesa prometida, porque evidentemente no tienen absolutamente nada que ver, pero poniéndome con otra de Sommers, si lo comparas con La momia. La momia, sí. También los momentos emotivos de La momia están infinitamente mejor llevados que esto, porque está jugando a otro rollo. Es verdad que está Rachel Weisz, no está Kate Beckinsale, con todos mis respetos a Kate Beckinsale, pero vamos a ver. Pero bueno, que ahí sí que Sommer supo hacer momentos dramáticos que los tiene La momia, sobre todo la segunda parte, y encajarlos bien en el tono de O'Connor, que es un tono más pues desenfadado y más O'Connell, más desenfadado, que si no Alison... Que no te escuche Alison, eso te iba a decir. No. Vale, chicos, pues nada más. La conclusión es que el Giradosmeter le da su aprobación a esta película. Evidentemente, esta película ya no es mala a partir de hoy, así que no quiero a nadie de Punto de Giro que diga que esta película es mala, porque no lo es. Esta película es buena. Esperamos que os haya gustado este análisis a 4, que es algo que es la primera vez que lo hacemos, sinceramente, así que esperemos que os haya molado. Lo haremos más veces, incluso repetiremos eso de placeres culpables y haremos más veces este análisis. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido, que no. Es verdad que este análisis se puede haber hecho en tono de comedia y en tono muy gamberro, pero hemos decidido hacer un análisis serio también, pues para que, sí, están las novias de Drácula, pero también para que podamos decir que creemos que esta película realmente es buena. O sea, no es Alien vs Predator, ¿vale? Quiero decir, que ganó por algo. ¿Perdón? ¿Vale? Vaya clavo te ha tirado. El remate ahí, el remate. Si me vieses, las pupilas están verdes, no lo siguiente. Esta película ganó por algo y no porque yo sea el jefe y la propusiera yo. O sea que, en fin, David, despide, que yo me callo. Muy bien. Pues nada, bueno, daros muchas gracias a todos por estar aquí. Como siempre, gracias a El Sele, gracias Santi por estar. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Gracias también. Así. No, pues espero. Gracias también a Jordi, a Doble Frame, nuestro querido Hulk, que también ha aportado su granito de arena, cada uno con esta parte de análisis también muy interesante. Gracias, compañero Álvaro. Siempre es un placer estar contigo estos análisis. Y gracias a todos vosotros, porque ya sabéis que si os gusta el cine, las series, las macarradas gamberras de Sommer, los Hulks, los Thor o los Iron Man y los Capis, da igual, porque nosotros somos todo eso y más. Nosotros somos Iniciativa Girados. Y ya sabéis, Girados, reuníos.